Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar la grabación. Voy a compartirles la pantalla. ¿Sí? Vanessa ha abandonado la reunión. No sé por qué se nos fue Vanessa. Se nos fue Vanessa. Bueno, no sé si alguien más abandonó la reunión. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Voy a compartirles la pantalla para empezar la sesión de hoy. Muy bien, ¿alguno me confirma por audio si se está viendo la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Profe, sí, ¿usted trata de proyectar luego nos lo envía? sí, efectivamente, esta clase está siendo grabada y el enlace se va a compartir a través de la plataforma Moodle. Bueno, jovencitos, entonces vamos a hablar del proceso de comunicación. Habíamos dicho inicialmente que uno de los requisitos para que haya la negociación es que nos podamos comunicar. De hecho, en el momento en que se perfeccionó la manera en que el ser humano se comunica, fue cuando empezó el proceso de negociación y luego se fue perfeccionando y se fueron generando los conflictos a medida que el ser humano dejó de ser nómada para convertirse en sedentario, como ya se había hablado. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos. De pronto me disculpan si algunos conceptos son demasiado sencillos. Aquí esto lo debieron haber visto por allá en español de tercero o cuarto de primaria, el proceso de comunicación, pero entonces vamos a repasar. El proceso de comunicación tiene unos elementos. Esos elementos son emisor, código, mensaje, canal, receptor y ruido. Vamos a ver en qué consiste esos elementos. Emisor es la persona, óigame bien, que, voy a corregir aquí una cosa, perdónenme, voy a corregir aquí una cosa que me faltó. Bien. Alguien como que se unió y está esperando que lo aceptemos, muy bien. Muy bien. Entonces, el emisor, pues es la persona que tiene la intención de comunicarse, o sea, es la persona que desea emitir un mensaje. El código es la forma que le damos a ese mensaje. A eso corresponde el código, es la forma que se le da al mensaje. Yo el mensaje lo puedo, le puedo dar una forma según el idioma y, óigame bien, según el idioma o otras características. Por ejemplo, yo le puedo emitir el mensaje con un código de señales de humo, que es un objeto, pues algo que se ve en el ambiente. Puedo darle un código a partir de sonidos, con el código Morse, los famosos pitiditos, pi, 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 pi. Entonces, esos sonidos también me permiten darle forma a ese mensaje. Puedo darle una forma escrita, puedo darle una forma auditiva y eso lo combino con el idioma que utilizo, que puede ser español, inglés, francés o cualquiera de los idiomas que estemos manejando en este momento en el planeta Tierra. Entonces, el código es la forma que yo le doy al mensaje. Cuando ya el mensaje tiene forma, entonces se convierte en mensaje. ¿Sí? Cuando la intención ya tiene una forma, o sea, ya le asigné un código, se convierte en un mensaje. ¿Listo? Entonces, el emisor es la persona que tiene la intención de emitir un mensaje. Por lo general, óigame bien, esa intención es generar una reacción en la otra persona, es producir un comportamiento en la otra persona. Entonces, yo emito un mensaje
para que la otra persona realice una labor. Yo emito un mensaje para que la otra persona haga una actividad, ¿sí? O para que me diga algo, o para que me responda algo, o para que muestre un sentimiento, en fin, ¿sí? En el caso, pues, de los mensajes de carácter afectivo. Entonces, en ese orden de ideas, el emisor es la persona que tiene una intención comunicativa y le asigna una forma a ese mensaje a través de un código. El código es la forma que yo le doy a esa intención. Cuando esa intención ya ha sido codificada, o sea, cuando ya tiene una forma, entonces se convierte en un mensaje. Pero ese mensaje yo lo tengo que hacer llegar hasta el receptor y por eso escojo un canal. Ese canal puede ser el ambiente, el aire a través de las ondas auditivas cuando el mensaje es verbal. Ese canal puede ser la red de internet, como por ejemplo nos estamos comunicando en ese momento. ¿Sí? El canal pueden ser las manos de uno que se las entrega a la otra persona. Entonces, el canal puede ser el cable telefónico que transmite las ondas desde un lugar a otro, ¿sí? El canal puede ser el aire, también en el caso de las ondas y de los mensajes que se transmiten vía teléfono celular. Entonces, el canal es eso que permite que el mensaje que ya es estructurado y ya tiene una forma, llegue del emisor al receptor. Y entonces aquí venimos con el último elemento del proceso de comunicación que se llama ruido. Usualmente cuando escuchamos hablar de la palabra ruido, inmediatamente asociamos el término, óigame bien, con bulla, con sonidos, ¿sí? Y resulta que en este caso el ruido no es específicamente lo que tiene que ver con los sonidos. Por el contrario, el ruido es no solamente eso, sino todo lo que impide, óigame bien, que el proceso, que la comunicación o que el mensaje llegue del emisor al receptor. Ruido es todo aquello que distorsiona el mensaje y el ruido puede estar presente en el emisor, puede estar presente en el código, puede estar presente en el mensaje como tal, puede estar en el canal o puede estar en el receptor. Voy a dar un ejemplo de cada uno. Cuando el ruido está en el emisor, acordémonos que ruido no solamente son sonidos. Cuando el emisor está deprimido o está en un estado de ánimo que no es el ideal, pues su intención muchas veces no está clara. Entonces, cuando la intención no está clara en el emisor, pues entonces al momento de codificar el mensaje no lo va a hacer bien, ¿sí? Pueda, por ejemplo, yo estoy en una clase de inglés y me obligan a transmitir un mensaje en inglés. Como yo no domino muy bien el código, pues entonces sencillamente el mensaje no va a llegar de la manera adecuada y ese desconocimiento del código que voy a usar, que es el idioma inglés, pues entonces genera un ruido porque impide que el mensaje llegue de una manera adecuada. Cuando el emisor está en un estado de ánimo que no es el correcto, pues pueda que utilice las palabras adecuadas, pero las dice en un tono que no es, porque las dijo con rabia, las dijo con tristeza, las dijo con dolor, en fin. ¿Sí? Muchas veces sucede que el emisor, por ejemplo, no domina las normas de ortografía. Eso casi nunca sucede, ¿no? Que los estudiantes se comen las tildes, las comas, los puntos. Eso casi no pasa aquí. Entonces, por ejemplo, eso también genera un ruido, ¿sí? Y por eso a veces ese ruido hace que el profesor califique mal, lógico, porque entonces se genera un ruido que es el desconocimiento de las normas de ortografía. A veces el ruido está en el código y es consecuencia de algún desconocimiento o algún error en la codificación, entonces el código
no es el adecuado, ¿sí? Algunas veces el error se presenta, óigame bien, cuando el mensaje ya está estructurado. Me explico, resulta que yo ya redacté el mensaje, lo redacté muy bien, tengo la hoja perfecta, pero resulta que se me arrugó, se me mojó, se corrió la tinta, el documento se distorsionó al momento de cargarlo a la red, quedó mal escaneado, en fin, cualquiera de esas fallas puede generar que el mensaje o hubo una situación que dañó como tal el mensaje que estaba estructurado y entonces tampoco quedó bien. O la persona, por ejemplo, muchas veces ustedes están hablando y les da tos, o bueno, algo pasa, entonces cuando están transmitiendo el mensaje, pues no se distorsiona. El mensaje a veces el ruido está en el canal, se cayó el internet, hay interferencia en la comunicación, entonces ese canal tampoco es el adecuado, ¿sí? Hay tempestad, entonces las líneas que se transmiten a través de las ondas pues se tergiversan, o el ruido puede estar en el receptor, pueda que el que tenga desconocimiento no sea el emisor sino el receptor. Yo estoy hablando con un nativo del idioma inglés, ya sea norteamericano o de Inglaterra, y resulta que el que no tiene el conocimiento del código soy yo como receptor, entonces pues no voy a entender el mensaje de una manera adecuada. Me pasa algo así como el de Open English, ¿sí? Entonces, entonces en ese orden de ideas, el ruido es todo aquello, óigame bien, que afecta al proceso de comunicación. Estos son los elementos, pero la comunicación es un proceso. La comunicación como tal, óiganme bien, es un proceso. Y ese proceso, como ya lo habíamos dicho, parte de una intención. Entonces, el emisor tiene una intención y esa intención puede ser en el proceso de negociación, pues obtener una ventaja. Entonces, esa intención que es obtener una ventaja, pues tiene que poderla transmitir a través del mensaje. Entonces, le hace un proceso que se llama codificación, que es el de asignar un código al mensaje. Cuando él ya ha hecho ese proceso de comunicación y tiene el mensaje listo, entonces tiene que transmitirlo. Entonces se transmite el mensaje. Pero así como el emisor hace una codificación, el receptor también hace una decodificación, es decir, este le da forma al mensaje, el receptor, eh, el receptor interpreta esa forma que tiene ese mensaje. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Listo, listo, perfecto. Sí, profe. Ok, entonces continuemos. Sí. Entonces, bajo ese orden de ideas, la intención, codificación, transmisión y decodificación son las etapas del proceso, pero hay una última etapa que se llama la retroalimentación. Resulta que yo quería que la otra persona me trajera un vaso con agua y entonces resulta que yo tengo la intención, que es la de tomar agua, codifico el mensaje, o sea, eh, eh, busco mentalmente las palabras adecuadas para poder pedir ese vaso con agua. Entonces, hágame el favor y me trae un vaso con agua. Cuando ya ese mensaje tiene forma en mi mente, lo transmito, es decir, hablo, la otra persona le llega ese mensaje, interpreta esas palabras y la retroalimentación es cuando efectivamente me trae el vaso con agua. ¿Sí? Cuando efectivamente me trae el vaso con agua. Si mi intención era pedir de una manera amistosa que me trajeran el vaso con agua y la otra persona me responde, pues vaya, tráigalo usted, significa que algo hice mal. No utilicé las palabras adecuadas, no era el momento adecuado, no pedí el favor de la manera adecuada. Entonces,
en ese caso significa que la intención no se tradujo en un mensaje adecuado y se generó un ruido. La retroalimentación es eso que me permite a mí saber si hubo o no hubo ruido cuando transmití el mensaje, porque es que yo tenía una intención de que la otra persona hiciera algo y resulta que la otra persona no lo hizo. Entonces algo pasó, ese mensaje no se interpretó de la manera adecuada. Y yo, para poder hacer eso que se llama comunicación asertiva, tengo que tener muy claros estos elementos que parecen de hecho muy elementales, pero muchas veces no los tenemos claros y por eso no somos asertivos. El emisor por lo general es uno, pero el receptor puede ser uno o pueden ser varios. Por ejemplo, en este momento yo soy el emisor ante 25 o 26, no sé cuántos estemos en este momento, conectados como receptores. Entonces, en ese momento que yo tengo que tener claro que mi mensaje no va a llegar a uno, sino a varios. Entonces, la comunicación se puede dar de uno a uno o de uno a varios. A veces inclusive de varios a varios, pero en ese momento cuando hay muchos emisores transmitiéndole a muchos receptores, hay una alta probabilidad de que se genere un ruido. Entonces muchas veces estos elementos parecen triviales, pero no, no les prestamos la atención. A veces no somos asertivos. ¿En qué sentido no somos asertivos? Por ejemplo, yo como emisor tengo que tener el estado de ánimo adecuado, encontrar las palabras adecuadas, encontrar el momento adecuado y sobre todo preocuparme porque el código que yo le voy a dar a mi mensaje, óigame bien, que el código que yo le vaya a dar a mi mensaje también sea dominado por la otra persona. Porque si yo le hablo a la otra persona en un idioma que no entiende, pues lógico, ahí se genera un ruido. ¿Se genera un ruido en dónde? En el receptor. Bueno, jovencitos, entonces este tema es el abrebocas de lo que vamos a hablar del proceso de comunicación. Entonces aquí es donde ustedes van a realizar la primera actividad en el ejercicio. Van a, pues, los que tienen en este momento, bueno, ya sea porque lo están haciendo de manera remota o porque lo estaban haciendo antes de la cuarentena, pues que tenían una actividad laboral, me van a dar un ejemplo de un ruido que ustedes consideren que es constante en su ambiente de trabajo y que ese ruido, que ojo, que no es necesariamente sonidos, ¿sí? Puede, sea, ¿no? Angie, por ejemplo, trabaja en una ferretería, entonces, resulta que es que, profesor, el ruido más común es los camiones que se están y las tractomulas que se están parqueando. Eso es válido, pero no es necesariamente, oígame, ya le creo que le dañé el ejemplo a Angie, entonces, esa situación es un ruido válido, pero no siempre ruido son sonidos. Ruido es muchos factores que podrían, óigame bien, afectar el proceso de comunicación. Entonces van a pensar en un ruido que sea una constante, óigame bien, que sea una constante en su actividad laboral y que les impida comunicarse con sus compañeros o con su jefe de una manera adecuada. Que ustedes dicen, no, es que usualmente me ha sucedido que yo voy a transmitir el mensaje y como que no me logro hacer entender, como que no me entienden y es por esta razón. Entonces me lo van a compartir a través del chat, tienen 5 minuticos para eso.
Bueno, listo, vamos a leer los ejemplos que ustedes han compartido a través de aquí. Janet Muñoz dice, el ruido que hace la impresora de cinta cuando estamos imprimiendo las facturas es un ruido asociado al sonido, pero es un ruido, sí. Héctor dice, en mi negocio tengo diversidad de ruidos como equipos industriales. Muy bien. Brigitte dice, en mi trabajo el ruido cuando se está descargando el alcohol en la línea de envasado. Perfecto, Brigitte. El ruido constante que hay por algunas construcciones cercanas. Karen dice que puede ser una falla técnica si el mensaje se trata de transmitir por videollamada. El tocayo dice, en mi negocio, como me dedico a la venta de comidas rápidas, hay momentos en los que llegan muchas personas de una a comprar y ese ruido afecta, claro, el escuchar a varias personas al mismo tiempo y tenerlos que atender a todos, sí, eso también genera pues una situación compleja. Daniela dice, la institución en la que trabajo está ubicada en un sector comercial y molesta mucho el ruido de los carros. Lady dice el ruido constante que hay cuando hay mucho paciente, efectivamente, y no deja que uno se comunique bien, ya sea por teléfono o con un compañero que tenga al lado. Yaritza nos dice el ruido que hace mi portátil en las videollamadas, sí, a veces sucede que ya los equipos de comunicación o bueno, la cámara que viene integrada al portátil o algo así, o el micrófono, pues ya por el uso también genera fallas, eso está muy bien. En mi oficina constantemente se escucha el ruido de la caja registradora al recaudar dinero, eso, eso también suele suceder. El ruido que generan las fotocopiadoras cuando están radicando las cuentas. Buenas noches, el ruido que se presenta de manera repetitiva en la ferretería está inmerso en el código, ya que es la manera como se transmite el mensaje. En ocasiones el nivel de estrés también genera ruido, claro, el nivel de estrés genera ruido, efectivamente, Angie. El ruido es constante de las máquinas bordadoras, dice Camila. Karen Collo dice, en mi caso, cuando los técnicos usan una terminología que no se entiende, eso es muy clásico de los técnicos cuando pues utilizan un lenguaje, valga la redundancia, técnico que solamente ellos entienden. Yo en alguna época, en algún momento, tuve la oportunidad de trabajar con ingenieros de sistemas y me tocó aprender algo de manejo de bases de datos y de sistemas para poderles entender, porque ellos no tenían digamos, por decirlo de alguna manera, la precaución o no tenían presente que yo no era ingeniero como ellos, entonces ellos se referían a mí en el lenguaje técnico de los ingenieros y pues yo quedaba sin poder entender los mensajes. Hernán Velasco dice en un sindicato, especialmente en el sector salud, un ruido constante que interrumpe el ritmo de trabajo, la mala distribución de las áreas. Eso también es un ruido, sí, efectivamente cuando los puestos de trabajo están mal ubicados y por ejemplo la asistente está por allá en otro lado y el jefe está por acá y entonces tiene que comunicarse ya desde la distancia, tiene que estar viendo, eso también genera ruido, ¿sí? Lo cual interrumpe la comunicación entre el personal, en fin. Ángela Quintero dice en el área de admisiones se genera ruido cuando por ejemplo un alumno ha solicitado una constancia y va algún familiar a reclamarlo, pero por ley de habeas data no se puede hacer la entrega. Bueno, digamos que como tal, si el mensaje, Ángela, se transmite de tal manera que la persona entienda por qué no se le puede entregar el, la constancia o bueno, el documento, pues en ese caso no habría ruido. Lo que hay es un impedimento de poder realizar la actividad, pero no es un ruido como tal porque la persona encargada de admisiones pues sabe qué es lo que van a pedir y la otra persona interpreta de manera adecuada por qué es que no se le puede entregar, a no ser que la persona pues, no sé, no tenga el conocimiento de qué es habeas data y entonces pues ahí sí se genera un ruido porque si la persona le dice no es que por habeas data no puedo,
pero la otra persona no tiene ni idea qué es Avias Data, pues obviamente no. Ahí sí se genera un ruido. Es por eso, profe. Listo, perfecto. El ruido que hace mi hermano con el juego en el celular y no me deja escuchar claramente la clase en línea, eso suele suceder. Dígale a su hermanito que se una a la clase y entonces también se aprende con nosotros. En mi trabajo el ruido que se presenta cuando estoy en el corresponsal bancario y en el local que hay al lado de venta de café a máquina y cuando la encienden no me deja escuchar muy bien a los clientes, sí, cuando hay pues puestos de trabajo donde hay maquinaria, entonces pues efectivamente. En mi trabajo hay muchos ruidos constantes, pistolas neumáticas, pitos, alarmas, sí, efectivamente en la, ¿cómo es que se llama? Energitecas. Sí, claro, pues allá se generan muchos ruidos, Maricruz, efectivamente. Vanessa Valdés dice buenas noches, me pasa en este momento con mi bebé, él hace ruido y no me deja escuchar, sí, efectivamente, eso es un ruido. En mi casa, uno de mis jefes, en mi caso, perdón, uno de mis jefes es francés y a veces no le entiendo ni papá, sí, efectivamente no le entiendo. El tono de la voz es muy bajo, bueno, el idioma inglés de por sí es, perdón, el idioma francés de por sí es complejo. Aunque yo alguna vez estuve en clases de francés y se me hizo que era más fácil que el inglés. Bueno, listo, entonces vamos a continuar, jovencitos, con el tema de la clase. Lo que ven ahí es una mano de, de un ser humano terrestre, tiene 5 dedos y cada dedo corresponde a un sentido, a uno de los sentidos del ser humano. Entonces tenemos vista, oído, olfato, tacto y gusto. Son los 5 sentidos del ser humano. ¿Para qué nos sirven los sentidos? ¿Para qué usamos nosotros como seres humanos los sentidos? Nosotros como seres humanos usamos los sentidos, óigase bien, para recibir información del entorno. Es decir, que si nosotros no tuviéramos esos 5 sentidos, estaríamos, como se dice, incomunicados. No podríamos recibir estímulos del exterior. El tacto, óigase bien, no está solo en las manos, está en el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo porque es lo que nos, lo que nos envuelve todo el organismo. Entonces, la dermis y la epidermis, entonces el tacto lo tenemos en todo el cuerpo. Si no tuviéramos sensibilidad en la piel, no tendríamos tacto. Si no pudiéramos oler, no tendríamos olfato. Si no pudiéramos oír, no tendríamos oídos. Si no podríamos ver, no tendríamos vista. Y si tuviéramos dañadas las papilas gustativas, que son lo que nos permite percibir los sabores, pues no tendríamos gusto. Si no tuviéramos estos 5 sentidos, estaríamos incomunicados del mundo. Podríamos transmitir mensajes porque la voz no es un sentido, pero no podríamos, óigame bien, recibir mensajes, no podríamos transmitir. Entonces, los sentidos son lo que nos permite recibir los estímulos. Esto que les voy a decir en ventas es supremamente útil, porque uno en ventas tiene que tener muy claro que al momento de realizar la venta, el cliente tiene que tener satisfechos los 5 sentidos. Es como si usted hace una fiesta, usted cuando organiza una fiesta, si quiere que la fiesta sea muy buena, usted tiene que preocuparse porque los clientes queden con los sentidos, los 5 sentidos satisfechos. ¿Cómo se satisface el sentido de la vista? Pues entonces decoramos muy bien el lugar. De hecho, todos nos preocupamos mucho por satisfacer muy bien el sentido de la vista, porque, óigase bien, nos preocupamos constantemente por arreglarnos muy bien, por estar muy bien presentados. ¿Y eso que busca? Agradar visualmente a la otra persona. Por eso, si estamos en un proceso de negociación o estamos en un proceso
de comunicación, pues la presentación personal juega un papel supremamente importante y es porque nosotros tenemos que buscar satisfacer el sentido de la vista de la otra persona. Nadie se va, y ahí se generan ruidos cuando hay distorsiones en alguno de estos sentidos. ¿Sí? Entonces, las niñas y los caballeros se arreglan muy bien para la fiesta. El anfitrión o la anfitriona de la fiesta organiza muy bien el sitio. ¿Cómo se satisface el oído en una fiesta? Pues buena musiquita. ¿Cómo se satisface el olfato? Pues las niñas y los caballeros se bañan, ese día si no toque baño, pues hay que bañarse, se perfuma muy bien y hay que ambientar el sitio en el cual se va a desarrollar la fiesta. ¿Sí? Entonces se genera una ambientación, eh, el tacto. Pues ¿cómo se satisface el tacto en una fiesta? Pues saliendo a tirar paso, a brillar baldosa, entonces a trillar baldosa, perdón, se, se satisface el sentido del tacto. Algunos no salen a trillar baldosa solamente, sino a brillar hebilla, pero bueno, eso es otra cosa. Y óigame bien, el sentido del gusto, pues tiene que haber buena comida. Esto en un proceso comercial de venta tiene que quedar muy claro. ¿Sí? Esto tiene que quedar muy claro, porque es la forma en que yo logro que las otras personas reciban, óigame bien, el mensaje de la manera adecuada, a través de la satisfacción de estos cinco sentidos. Entonces, la segunda actividad de la clase, jovencitos, corresponde a que ustedes van a través del chat, así como lo hicieron en los ejemplos anteriores, eh, van a pensar en, pueda que sea en su ambiente laboral, si en su ambiente laboral tienen que atender clientes, o en un caso hipotético, cómo se hace en un proceso de negociación, que pues una actividad comercial es un proceso de negociación en sí mismo, porque yo todo el tiempo estoy negociando con la persona para que me compre, para que me adquiera el bien o el servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, en un proceso comercial o en una labor que ustedes tengan que desempeñar en su empresa, ¿cómo hacen para satisfacer los cinco sentidos o cómo deberían hacerlo? Antes de que comience con el trabajo, quiero leer el ejemplo que puso Camilo en el ejercicio. Dice, trabajo en el IMPEC y nos toca controlar a dos compañeros, a grupos de personas de 200 o 300 y el ruido de todas ellas en un mismo momento interfiere en la comunicación. Sí, me imagino, claro. Imagino que Camilo has tenido un trabajo duro, no sé si aquí sucedió como en otras cárceles del país, que hubo amotinamientos por el tema de la restricción de las visitas. Me imagino que el trabajo tuvo que haber estado complejo para ustedes, pero bueno, gracias a Dios todo se ha podido superar. Cuando Dios lo pone a uno al borde del abismo, o le proporciona alas o le enseña a volar. Entonces, nunca nos pone una prueba que no podamos superar. Entonces, bueno, aquí de hecho estamos en este momento teniendo la oportunidad de encontrar formas de superar varias pruebas que se nos están presentando en este momento. Entonces, quiero que piensen en el ejemplo de cómo satisfacer los cinco sentidos de un cliente, ya sea en un ejemplo propio de sus empresas o en un ejemplo inventado. Tienen 10 minuticos para eso, jovencitos. A través del chat.
¿Me escuchas, jovencitos? Sí, profe. Ok. Jovencitos, como tuve que salirme de la reunión, se me borró el historial del chat. La primera que ha escrito el ejemplo es Ángela Patricia, ¿no es cierto? Sí. Listo, ok. Entonces esperemos a que el resto participen. Tenemos 5 minuticos más, jovencitos. Profe, mentiras, yo no fui la primera, fue Héctor. Allá, ya lo volví a compartir. Gracias, Héctor, por volver a compartir. Bueno, listo, jovencitos, entonces vamos a leer los ejemplos que nos han planteado los compañeros que han participado hasta ahora. En lo que voy leyendo los otros ejemplos, seguramente aparecerán otros. Bueno, entonces Ángela Patricia dice, trabajo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la unidad de correspondencia, por lo cual como es atención al cliente,
Se deben satisfacer los cinco sentidos: vista, mirando al usuario y con un saludo cordial; oído, escuchando la consulta que tiene; olfato, el ambiente de la oficina; tacto, la forma en que se recibe la correspondencia y se entrega; y gusto, se les ofrece agua o café. Muy bien, efectivamente, y ahí quedan satisfechos los cinco sentidos. Héctor dice: en mi empresa hay dos temas importantes. El primero es tener un portafolio de servicios lo más completo posible, donde explique en minucia lo que es la empresa, y una buena disposición por parte mía, donde maneje a la perfección los temas de la empresa, un buen vocabulario, una buena presentación personal. Con estos dos componentes pienso que cumple el objetivo de alcanzar los cinco sentidos. Muy bien. Kelly Natalia Beltrán: un ejemplo podría ser una inmobiliaria. Al momento de cerrar una negociación de una venta, los asesores deben tener una buena presentación personal y oliendo bien, ahí en vista y olfato; hablarle al cliente de todos los beneficios de la compra; oído, puede invitarlo a un café o una comida para convencerlo y cerrar el trato; gusto, y para el tacto sería el momento de hacer el manejo de la documentación para la venta, aspectos legales. Entonces, eso es importante, ¿sí? Kelly, ¿tú trabajas en una inmobiliaria? No, profe, pero pues es que trabajo en la parte de un edificio donde me toca también, no soy la persona encargada de hacer el arrendo de oficinas, entonces, Ya. pues en el tema de aspectos legales, pues en el tema de certificados como de tradición para los fiadores, la autenticación de los contratos, todo ese tema. Listo, ok, Kelly. Karen Andrea Collo: en el caso de SMI Automotriz, la empresa donde laboro, los asesores de servicios siempre deben estar bien presentados, escuchar los requerimientos del cliente, inspeccionar el estado del vehículo, ofrecer servicios adicionales, spa automotriz, accesorios, etcétera. Y en la sala de espera se ofrece agua o café. Efectivamente, así es. Mayerly: un ejemplo sería en un restaurante donde llega una persona y escucha música suave y relajada, olor agradable, pedir un plato de comida que se esté bien presentado y que sepa bien. Y cuando pues coge los cubiertos, en fin, que la textura de los alimentos se perciben también a través del tacto, ¿no? No solamente es el sabor, sino la textura del alimento. Daniela Sánchez: parte de mi trabajo es atención al cliente, así que la parte visual es que el lugar esté ordenado, que haya una adecuada presentación personal, que el lugar esté perfumado y ambientado, saludar al cliente de mano, escuchar y responder de la mejor manera las inquietudes, y se le puede ofrecer alguna bebida dulce mientras es atendido. Efectivamente, la palabra dulce es importante, que las bebidas que se ofrecen sean dulces. Kelly Huetoto: en mi trabajo, cuando se van a realizar asesorías jurídicas a empresas grandes o pymes, se maneja un portafolio completo y llamativo, buena presentación personal, manejo del tema, expresión corporal, para así tener una buena comunicación con el cliente y que tome los servicios de la empresa. Muy bien. Oscar Eduardo: en el caso, lo visual sería la persona que está atendiendo; lo auditivo, escuchar correctamente lo que quiere; el olfato sería que el entorno huela de acuerdo a lo que se vende; el tacto sería la forma en la que la persona entrega el dinero. Pero no es, Oscar, no es la satisfacción de tus sentidos con respecto a la otra persona, sino la satisfacción de los sentidos de la otra persona con respecto a lo que tú haces. Pero bueno, el ejemplo es válido. Vanessa Valdés Álvarez: la empresa sería de peluches. En cuanto a la vista, que sea llamativo la fachada, todo el local, los colores llamativos, que el lugar esté ambientado, que el cliente al entrar en contacto con el producto se dé cuenta de la calidad, que sea de agrado. Eso en un peluche pues es supremamente importante. Oído: tendría una gran importancia para la empresa, porque con una buena atención y asesoría se satisfacen las necesidades del cliente. Karen Vargas: trabajo en la Secretaría de Tránsito, específicamente en atención al cliente, donde se debe tener mucha relación con los usuarios,
se debe tener buena comunicación, por lo tanto, oído y vista, se exige una buena presentación personal, que entraría en olfato y vista, se ofrece agua para la espera, muy bien. Bueno, Yaritza, se pueden aplicar para una entrevista laboral. En una entrevista laboral, la satisfacción de los 5 sentidos es supremamente importante: oler bien, saludar adecuadamente, escuchar las preguntas de las personas. Eso es muy importante. Angie Ortega, el servicio de atención al cliente son obligatorios los 5 sentidos. Sí, señora, siempre, no solo en atención al cliente, en todos los procesos de comunicación hay que tener los 5 sentidos satisfechos. Janet, teniendo en cuenta que el hospital, la mayoría de los pacientes acuden es porque presentan alguna molestia afectando todos sus sentidos, por tal motivo prestar un servicio humanizado, eso sí que es importante, Janet, en los servicios de salud. Milena, la empresa para la que labores de servicios generales, los clientes son supremamente exigentes, hay que tener una buena comunicación con ellos para que haya un servicio de calidad, exactamente. Más que en este momento, como lo dices tú, se requiere hacer una desinfección. Ángela Quintero, me perdió Ángela, aquí está, en una tienda de ropa, vitrinas llamativas, el vendedor, pues que sea un vendedor que escuche, que eso es muy importante, que haya música, que el aroma esté de acuerdo a la marca, muy bien, se nota que trabajó, ¿dónde fue que trabajó? ¿En Estudio F o en ELA? Profe, lo leyó mal en Estudio F. En Estudio F. Bueno, listo. Donde dice, en una tienda de ropa, visita vitrinas llamativas, vendedor silencioso, oído, música moderna en volumen bajo, olfato, aroma personalizado de la marca, tacto, prendas de alta calidad, gusto, ofrecer pasabocas en los especiales que realiza la marca, sí, efectivamente, en los lanzamientos, supongo yo. Trabajo manejando un corresponsal bancario y como mi principal deber es atención al cliente, pues eso es muy importante, satisfacer los 5 sentidos: oído escuchando, tacto recibiendo al cliente, la textura de la tarjeta, muy bien. Mirar al cliente fijamente, eso también satisface la vista, el sitio aseado, ofrecerle un dulce, un chocolate, muy bien. Joana, en el caso de atención a un paciente se deben satisfacer los 5 sentidos, ya que es muy importante la buena presentación, efectivamente. Maricruz, instalaciones y equipos en excelentes condiciones, buena presentación, sobre todo Maricruz, que en el sector de la... Claro que a mí nunca me han ofrecido café en la Energiteca, ¿no? A pesar de que me ha atendido mi estudiante, nunca me han ofrecido un café. ¿Qué mal servicio, profe? No, qué mal servicio, -0,5. Bueno, entonces, Pues ponga la queja al consumidor. sí, efectivamente me va a tocar poner la queja. Bueno, pero en el sector sobre todo de la mecánica y de la automotriz, tanto para SMI como para las servitecas y todo, pues es muy importante la vista, porque por lo general pues los mecánicos siempre tienden a estar sucios y bueno, y todo eso, entonces es importante. Freider dice, en el caso de un hospital podríamos primero atender bien a los pacientes, escuchar lo que necesitan, eso es importante. Camilo Delgado dice, en mi trabajo es vital cumplir con los 5 sentidos, ya que los familiares de los privados de la libertad quieren una información detallada y completa, sí, efectivamente. Eh, digamos que en ese tipo de trabajos, pues hay que ser muy sensibles y muy humanos, ¿no? Eso pues parte de las calidades humanas de cada uno, ¿no? Porque a pesar de que son personas pues privadas de la libertad por alguna circunstancia, pues son seres humanos, ¿no? Entonces en ese sentido también pues hay que tener grandes calidades humanas. Ese es un trabajo de admiración. Lady Caicedo, eh, cuando vas a comprar jamón al supermercado, lo toca para ver si está en buenas condiciones, lo hueles, ajá, exactamente. Si ofrecen una muestra, pues que sepa bien. Efectivamente. Bueno, jovencitos,
Vamos a dejar allí por ahora. La próxima clase vemos el tema de comunicación organizacional. Vamos a dejar ahí por hoy, porque necesito este tiempo para manifestarles algunas cosas. Bueno, lo primero, jovencitos, es reiterarles de nuevo mi agrado por poder compartir con ustedes este espacio. Lo segundo es de nuevo reiterarles que a partir de este momento queda suspendido el uso de la plataforma Weebly, tanto para los foros como para los trabajos. Aquellos que ya participaron en el foro glosario de la plataforma Weebly deben volver a hacerlo en el foro glosario de la plataforma Moodle de Univida, obviamente verificando que lo que hayan aportado no esté repetido, porque hay compañeros que yo no sé si ya algunos lo habrán hecho. La fecha límite para todos los trabajos que se vayan a realizar en la plataforma, por lo menos en mi clase, tienen como fecha límite la semana del parcial, ¿sí? Tienen como fecha límite la semana del parcial. Entonces, voy a ya dejar de compartir la pantalla. Voy a decirles hasta cuándo tiene fecha límite para ustedes, de acuerdo al calendario de actividades. Asociación, calendario, bueno. Entonces, según esto, el segundo parcial se va a realizar el martes 21 de abril a las 6 de la tarde. Tendrá lugar, va a ser, no, pues a las 6 de la tarde no, va a ser un cuestionario en línea que se les va a habilitar, pues ahora sí por obligación toca que sea cuestionario en línea. Ya no, obviamente no va a ser en la misma plataforma que se venía manejando, va a ser un cuestionario en línea de la plataforma Moodle como tal. Entonces, bajo ese orden de ideas, pues habrá que presentarlo allí, se les dará un tiempo de acuerdo a los lineamientos que establezcamos. Entonces, todos los trabajos van a tener como fecha límite el 21 de abril, todos los trabajos para, este, para este segundo corte. ¿Qué notas se van a sacar en el segundo corte? El foro glosario, un trabajo colaborativo que todavía no se ha explicado y eh, no se les han creado los foros. Se van a crear también en la plataforma Moodle de Univida. Ya Weebly pues no se va a seguir usando mientras estemos en esta coyuntura. Y pues durante todo este semestre. Y el parcial, van a sacarse nomás 3 notas: foro glosario, trabajo colaborativo que no se ha explicado y el parcial. Otra cuestión que quería manifestarles es que por orden de rectoría se van a trabajar los días lunes, martes y miércoles de Semana Santa, o sea que nosotros el martes de Semana Santa tendríamos clase común y corriente a través de este medio. Solamente se van a dejar como libres los días jueves y viernes santo, pues porque son festivos por ley, y los otros días pues sí se van a trabajar porque primero son días hábiles y segundo pues no van a haber ningún oficio religioso eh, que aglomere personas o que haya que asistir, de modo que no, en esa razón pues no se va a dar como libre toda la semana. Ya los foros están habilitados. El correo electrónico, ustedes saben que yo lo he venido respondiendo, lo he venido revisando. Es el canal de comunicación que tenemos en este momento. Entonces, si ustedes me mandan un correo, pues yo inmediatamente lo respondo, pues desde que sea en horas hábiles o en el horario de la clase. Nos vamos a seguir viendo todos los martes a esta hora en el horario habitual. Siempre va a haber clase hasta el final del semestre. Manifestarles que se cuiden. Bueno, esperemos a ver qué sucede. No sé si tienen alguna inquietud con respecto a todo lo que les acabo de decir
o a los temas de la clase. Los escucho. Profe, con respecto a lo del foro glosario, pues en la plataforma de Univida dice que el plazo es hasta el 16 de abril. Entonces, ¿queda para el 16 de abril o la fecha que nos dijo ahorita, de la semana de parciales? No, queda hasta el 21 de abril. Después del 16 de abril vuelve y se habilita, en caso de que alguien necesite participar. Ah, vale, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? No, profe, muchas gracias. Todo muy claro. Bueno, jovencitos, entonces con algunos de ustedes nos volveremos a ver ahorita a las 7:40 para la clase. Gracias a ustedes por asistir, por su compromiso, por estar aquí. Ángela, que es la representante de la clase, pues estás pendiente de pronto de esos compañeros que no se conectan a ninguna clase para saber los motivos por los cuales no se están comunicando, y ya nos volvemos a escuchar en un ratico, ahorita a las 7:40, para la otra clase de pensamiento estratégico. Profe, tengo una pregunta. Sí, señora. Si, por ejemplo, nosotros ya hicimos el glosario en otro. Si queremos copiarlo, podemos ingresar a esa plataforma y copiarlo de la nueva. Sí, desde que no vaya a estar, sí, claro, desde que no vaya a estar repetido el concepto que vayas a compartir, sí, claro. Profe, pero bueno. en negociación yo iba a copiar el que estaba ahí, ya no aparece abierto el foro. ¿Cuándo lo revisaste? Hoy y en estos días. Y ahorita también lo revisé y no aparece ninguno de los que ya habían puesto en el foro, ningún concepto. Por eso, pero Sí, aparece todo bloqueado y solo aparece una Ajá. imagen y ya, nada más. El de pensamiento estratégico sí todavía está, porque ya lo acabé de ver, pero el de negociación no. Ya aparece todo. pero están hablando de la plataforma Moodle de la universidad o de la plataforma Weebly. No, de educación virtual en la que estábamos anteriormente. Esa, en esa. ¿El foro de negociación no aparece? No, ya aparece bloqueado. Ah, sí, tienen toda la razón. Pues porque yo ya lo... No, pero no aparece bloqueado. Aquí estoy en el foro de negociación. Pero ya no aparece ninguno. Les voy a compartir la pantalla para que vean que sí aparece. Miren, estoy aquí en la sección estoy en Weebly, ¿no? Me dijeron que en Weebly, ¿no? Sí, señor. Bueno, estoy aquí en Weebly, en la asignatura negociación. Me voy aquí a los foros. Y aquí aparece, vea, 19 personas habían participado en el foro glosario. Vea, aquí aparece. Ángela María, Oscar Eduardo, Garcés, Maricruz, Mayerly, Vanessa, Andrés Camilo. A mí no me dejó esta Natalia. tarde, voy a revisar otra vez. A mí tampoco. Sí, aquí está todo. Esto tienen que pasarlo a los foros de ¿cómo se llama? De la plataforma Moodle de la universidad. De igual yo ya ya participé, entonces no hay problema. Bueno, listo, ok, Listo, jovencito. profe. Bueno, entonces, sí, Maricruz, gracias por los descuentos que nos puedas ofrecer en la Energitech. Ah, no, es Janet que está ofreciendo descuentos en nombre de Maricruz, vea. Bueno, hay que hacer uso de esos buenos descuentos cuando podamos volver a No, salir. profe, lo que pasa es que ya hablamos con ella. Nos da pena con usted que no lo hayan atendido bien, entonces ya hablamos con ella y ella ya lo va a aprender bien y le va a hacer un buen descuento. Ah, bueno, eso está muy bien. Bueno, jovencitos y jovencitas, qué gusto haberlos escuchado. De nuevo les reitero que los quiero mucho a todos y que ojalá
que esta situación se solucione lo más pronto posible y ya nos volveremos a escuchar con algunos ahorita a las 7:40. Que estén bien. Gracias, profe. Profe, ¿nos vuelve a enviar Gracias, profe. el link de la próxima clase? El link de cómo hace. Ah, sí, la próxima clase, antes de la clase, les llega un enlace. Ajá, efectivamente. Ah, muchas gracias. Bueno, listo, ok.